Regresamos a Fórmula, detrás de la noticia. Gracias por continuar con nosotros, son las 6 de la mañana ya con 38 minutos y como se lo anuncié desde el inicio de este espacio, agradezco que esté con nosotros Mario Campos. Mario, muchas gracias por estar conmigo esta mañana en esta desmañanada. Al contrario, Sofía, gracias a ti por la invitación. Es periodista, seguramente usted lo conoce, periodista, politólogo, y le encanta hacer siempre este análisis de la información que se genera en los diferentes espacios informativos. Y bueno, Mario, ya acabamos el primer trimestre del 2015 y la verdad es que ha sido como una catarsis de todo, ¿no? En sí, todos los no. sentidos. Muy movido en muchos frentes. Empezaría, por ejemplo, por el tema económico, porque hay que tomar en cuenta que en noviembre del año pasado, cuando se hizo el presupuesto para el 2015, pues las condiciones económicas que se esperaban eran completamente diferentes. Te doy simplemente el dato del tipo de lo que se esperaba la cotización del barril, del precio del petróleo de barril, que estaba alrededor de $90 en ese momento. Y claro, las expectativas que se generaron a partir de esta reforma. Claro, ¿no? porque había esta idea de que una vez que abrieras la cancha, pues iban a llegar muchos inversionistas al país, y la realidad es que tienes un desplome prácticamente del 50% del precio, con lo que eso significa tanto en el ajuste de las expectativas, como bien dices, como en el tema de los ingresos públicos. Justamente hoy, algunas de las portadas de los diarios, de los que tienes aquí a la mano, La Jornada, entre otros, advierten de la caída de más de 40%, 46% de los ingresos petroleros, en un país donde la tercera parte de los ingresos del gobierno provienen del petróleo, ¿no? Entonces tienes toda esa arista, digamos, en la parte económica, y luego tienes el tema político, que yo lo vincularía, digamos, este primer trimestre con lo que pasó desde septiembre con los hechos de Ayotzinapa, el escándalo de la Casa Blanca, el escándalo después del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y una serie de elementos que han ido construyendo esta mala imagen de la gestión de gobierno, que esta misma semana pues tenemos algunas encuestas que decían que la aprobación del presidente anda en alrededor del 38% más o menos, y los mexicanos que consideran que el rumbo del país no es el correcto va cerca ya del 70%, según la última encuesta de Parametría. Entonces yo pondría, como para empezar, estos dos elementos sobre la mesa: una economía que no termina de despegar, que si bien es cierto, hay algunos indicadores positivos, pero no termina de despegar, y por otro lado, un entorno político en donde el gobierno pues ha sido colocado un poco contra las cuerdas. Tan es así que el propio presidente decía: no trabajo para colgarme medallitas, y bueno, lo cierto es que hoy no las tiene, por lo menos, ¿no? No, pero fíjate que esta parte en la cuestión económica, en donde no ha terminado de despegar, pero no ha terminado de despegar desde que llegaron. O sea, yo no sé si tú recuerdes, pero fue en el 2012 o 2013 cuando se generó un subejercicio impresionante en toda la administración pública. El 2013, claro. ¿No? Y que esto desató, por supuesto, que no hubiera este flujo, que no circulara el dinero, que hubiera también una crisis importante económica, y en donde se pensaba ya después en el periodo siguiente, creo que fue de 2013 a 2014, en donde, bueno, a partir de la aprobación de estas reformas, en que de la energética se generaron todas estas expectativas, y sin embargo no arranca, o sea, no termina de arrancar, y este año seguimos igual y estamos en abril, bueno, ya mañana, y ya estamos pensando que el 2016 va a ser peor que el 2015. Claro, porque los dos motores, digamos, de la economía, el gasto privado por un lado, resintió desde el 1 de enero de este año una reforma fiscal que fue buena para el gobierno porque le permitió y le ha permitido en estos meses amortiguar de alguna manera el efecto del petróleo, más allá de la cobertura que tiene, que le permite también protegerse, pero que es una cobertura que se paga en diciembre de este año además. Y el otro gran motor, que es el gasto público, pues resintió con el tema del petróleo. Claro. Y en efecto, es interesante que estamos todavía terminando el primer trimestre, y ya hay una gran preocupación de qué quiere decir el gobierno cuando habla de este presupuesto que se va a construir desde cero. Cuando dicen que ya no va a ser un presupuesto inercial, es decir, cada año pues tú tienes compromisos, ¿no? Salarios, inversiones, obras grandes a las que tienes que meterle dinero. Programas, por supuesto. Y de pronto lo que dice el gobierno es, pues no tenemos la seguridad
de que para el próximo año tengamos el ingreso para pagar todo lo que tenemos hoy que pagar. Claro. Por lo tanto, habrá que revisar pues dónde cortamos y qué proyectos detenemos, y eso va a tener un efecto económico pues importante. Creo que la gran pregunta para los próximos meses es esa: ¿en dónde se van a hacer las modificaciones y quién va a resentir o qué sectores van a resentir esta modificación? Bueno, por lo pronto el desempleo que se Sí. generará el próximo año, ¿no? Porque van a haber un recorte de plazas impresionante. Sí, por lo menos en el sector público de entrada. ¿Te acuerdas que hay una polémica por ahí hace algunos meses con Pemex, algunas semanas incluso, de si iban a recortar trabajadores o no? Hoy los que claramente han resentido el recorte son empresas perdón, que trabajaban con Pemex, que han sido su proveedor, y a los que hoy le están diciendo, perdón, ya no hay dinero, ¿no? Además, sí, no, estamos hablando, bueno, cuando hablamos de este tema económico, estamos hablando del energético, del golpe que recibieron las empresas en lo que tiene que ver con esta reforma fiscal, ¿no? Porque además también eso no te permite generar, supongo, como patrones, ciertas condiciones para que haya más empleo. Entonces, bueno, vaya, esto sin duda, pues es un gran reto todavía, no ha despegado ni vemos como en qué momento va a despegar cuando el precio del petróleo, sabemos que no solo en México, que es una cuestión mundial, el precio del petróleo pues no despega, no sigue. Sí, y en ese sentido es interesante lo que dicen tanto el presidente del PAN como el del PRD, Carlos Navarrete y Gustavo Madero, de realizar una revisión a la reforma fiscal. Sabemos que son tiempos electorales, y entonces si han pedido Además, que les renten o les vendan un terreno en la luna, se los venden en ese momento. Así que hay que ver realmente qué pasa, porque lo que le están apostando es pues a la elección del 7 de junio. Claro. Y en función de eso, pues tener una mayoría, quizá en la Cámara de Diputados, que les permita discutir el cómo se va a gastar el próximo año, ¿no? Y sobre todo cómo se va a recaudar para el próximo año. Y es el otro gran tema que creo que vale la pena apuntar. político. Estamos todavía en el arranque formal de las campañas, pero en los hechos, pues ya llevamos en campaña desde hace un buen rato, con varias preguntas que creo que son interesantes, a las que hay que seguirles la pista. Uno, ¿de qué tamaño va a ser el impacto para el PRI de todo esto que acabamos de decir? Ayer sacaba Parametría una encuesta en El Financiero en donde justamente hablaba de esta apatía, ¿no? Que ya hay. De la apatía, y dos datos muy interesantes. Uno, la caída de la identidad partidista PRI. Hay una pregunta que le hacen siempre los encuestadores, que es: usted, independientemente de por quién vaya a votar, ¿con qué partido se identifica? Y eso sirve para ver el votante más fiel, el más duro. Normalmente el PRI trae niveles de 30%, una base que es un sueño y es la envidia de cualquier partido, Pues porque sí, pero bueno, veamos. le vaya mal, le vaya como le vaya, ese es su punto de arranque, ¿no? Lo interesante es que en esta última medición el PRI trae una caída de la identidad de 10 puntos, que es muy interesante. Y la otra es los que se asumen como independientes, los que no se identifican con ningún partido, están ya a niveles de 47%. Así casi la mitad del electorado, pues no, ni PRI, PAN, ni PRD, ni Verde, Movimiento, ni ni ninguno de estos, nada. ¿no? Entonces, eso es interesante porque de cara hacia el 18, pues pareciera que hay una base de electores que está como muy escéptico, que no sabemos si en esta elección no va a votar, va a anular, va a votar por el que vea como el menos malo, o a ver Que qué eso es lo hacer. triste, ¿no? Que eso es lo triste. Ahora, la otra es, tenemos un escenario donde muchos partidos se juegan la sobrevivencia. Y entonces hemos visto en este trimestre, pues desde alianzas extrañísimas, por ejemplo, el PT va en algún estado, como el DF, con el PRD de aliado. Ay, sí. En otros con el PRI, como el caso de Querétaro, y en otros con el PAN. Si no, no es la decadencia ideológica de los partidos políticos de por sí, ¿no? Sí, bueno, entonces el que vote PT, ¿por cuál de los tres va a estar Sí, votando, qué no? cosa tan más. Y Ajá. tienes otros como el Verde, pues que se la han pasado jugando en la línea de la trampa, apostándole a que al final les pague, y que si sales con un 10% de la votación, pues les pago después mis multas y ya me fue muy bien en este proceso, ¿no? Entonces es parte de lo que hemos estado viviendo en este clima electoral también. Que ya arranca en general, parece ya este fin de semana, ¿no? Así es, el 5, si no me equivoco. El 5 de abril creo que es el día formal de arranque de las campañas. Ahora, en general, Mario, los grandes pendientes, la gente está muy enojada. Si bien Ayotzinapa fue un parteaguas importante, que además se ha estado dejando, ¿no? Y pareciera que está cambiando ya de color, como casi siempre. Pero
pero hay muchos pendientes y creo que también estamos en un momento en el que la ciudadanía, sobre todo los chavos y las chavas, que tú convives mucho con ellos, están cada vez más interesados en estar informados, en participar, ¿no? En no dejar de lado lo que a lo mejor antes pues no les interesaba, ¿no? Ahora están en esta participación constante, por lo menos en las redes sociales, ¿no? Que son ahora un instrumento importantísimo. Sí, yo tengo la impresión de que está la sociedad civil mexicana en dos momentos contradictorios, porque por un lado sí hay un mayor interés en los asuntos públicos. El dato, por ejemplo, de las 52,000 firmas que se reunieron en contra de la llegada de Eduardo Medina Mora a la Corte. Un tema más matapasiones que ese está difícil que encontremos. Sí. Y que tengas una movilización social de ese tamaño te habla de que sí hay una semilla de interés y de participación. Vimos, como bien señalas, las movilizaciones, sobre todo hacia finales del año pasado, de estos estudiantes de escuelas públicas, de escuelas privadas, sobre todo en el centro del país, pero no solo en el centro del país. Pero por otro lado tienes una sensación de que no importa lo que yo haga, nada pasa, que mi opinión no cuenta, que de todos modos llega el ministro y nadie me explica nada, que de todos modos no pasa nada con la corrupción, porque los casos que se han salido en los medios, pues nadie ha renunciado, nadie ha perdido su trabajo, que en los temas, por ejemplo, de Ayotzinapa, pues lo cierto, Sofía, es que hoy no hay nada que diga que no podría volver a ocurrir algo como lo que ocurrió. Claro, no hay garantías. El sistema es exactamente el mismo que teníamos, los exámenes de control, la relación entre la policía, las policías federales, estatales, municipales son las mismas, los tiempos de reacción, es decir, no cambió nada en lo estructural, más allá de los discursos políticos. Entonces tienes, por un lado, una sociedad ávida de participar, pero por otro lado, una sensación también de impotencia, que habrá que ver qué pasa con esto. Y yo creo que hay dos grandes rutas para darle salida a esta inquietud. Uno, que la gente se termine desanimando y diga, pues ¿para qué me involucro si mi opinión no cuenta, si todos hacen lo mismo de siempre? O dos, que este malestar, este estado de ánimo del que hablas, del que hemos visto, empieza a adquirir nuevas formas en los próximos meses, en organización, en participación a lo mejor en lo local, no necesariamente en lo nacional, en espacios, como dices, virtuales, donde yo me informe un poco más. Y yo creo que estamos viendo también la semilla de cosas que en los próximos meses o en los próximos años veremos, ¿no? Todavía quizá falta mucho como para ver qué forma va a tener, pero este malestar terminará encontrando alguna salida. Así es, y bueno, pues estamos que posiblemente esta elección, no quisiera decirlo así pues, pero sí creo que va a ser pues una posible antesala de lo que pueda pasar en el 2018. Este descontento o crece, ¿no? Y es peor y rotundo lo que pueda pasar en el 2018, o hay cambios importantes que se haga como que cambie un poco, ¿no? Totalmente de acuerdo. Porque, mira, las elecciones yo pienso que sirven para dos cosas. Para cambiar a las personas que están en el poder, ¿sí? Para renovar, tener un mecanismo de renovación de las personas que están en el poder. Y dos, para renovar la esperanza. Es un poco como los mundiales, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué nos sirve? ¿Por qué cada 4 años los mundiales? Porque ya nos dio tiempo de que nos superemos el no hora penal y nos volvamos a ilusionar y entonces pensemos que ahora sí viene la buena. Bueno, las elecciones también tienen la función de ilusionar, de generar esperanza, de que a través del voto se castiga o se premia, y por eso es tan importante ver lo que va a pasar como bien dices, en 10 semanas, el 7 de junio, porque si el abstencionismo es muy alto, si estamos hablando, que yo creo que se va también a disminuir por los estados que tienen elección para gobernador, y que eso siempre despierta un poco más de interés, pero si el abstencionismo es muy alto, lo que tendríamos es una seria duda de si las elecciones están siendo el vehículo para que el malestar se canalice. Si resulta que la gente no siente que en los partidos está la vía para premiar o castigar, para darle forma, ese es el tema, entonces la gran pregunta es ¿qué vamos a hacer con ese enojo de aquí al 18? ¿De verdad los políticos que tenemos les interesa ese castigo? O sea, es que eso es lo triste. Claro. O sea,
puedes no votar o puedes anular pero tu a voto. ellos les da igual. A ellos sí, porque además también esto podría fortalecer su voto duro. Así es, mientras menos gente vote, claro, más vale el voto de estructura, el y voto además, de partido. No solo eso, o sea, tu ejercicio, tu obligación para acudir a las urnas también tiene un costo. Claro. Porque hay un instituto claro. que se está encargando de eso y que además también es un reto para este instituto, ¿no? Sí, por supuesto. No, el gran problema que tenemos es que el desprestigio de la política favorece a los políticos. Exacto. Porque mientras menos nos involucramos, pues menos rendición de cuentas, menos exigencia y menos problema en la vida, ¿no? O sea, es como cuando te regañan, pues ay, ya mejor no le hablo, ¿no? Claro, entonces este asunto de que marchas y no te hacen caso y dejas de marchar, el único que gana es al que dirigías la protesta. Así es. Sea local, sea federal, sea donde sea, ¿no? Entonces el gran reto por eso es ese, es decir, cómo los ciudadanos somos capaces de organizarnos, de articularnos, de aumentar la masa crítica que te permite por la vía legal, porque esa es la otra, es decir, si no lo haces por la vía legal, pues encuentras grupos que de pronto por la vía ilegal quieren ejercer presión, y eso me parece que es una ruta equivocada, incluso por la violencia, que lo hemos visto de pronto en Guerrero, lo hemos visto de pronto en Oaxaca. Eso es preocupante. Por eso sí debería preocupar a los partidos políticos. Que si no es por la ruta institucional, claro, aparentemente no pasó nada, pero sí pasan cosas también que tarde o temprano les van a pasar factura. ¿Cómo ves? Nos quedan 2 minutos. ¿Cómo ves este año entonces? ¿Será un año igual? ¿Será un año sin cambio? ¿Será un año electoral nada más? Es un año electoral con resultados importantes, digamos. Dejo sembradas simplemente algunas preguntas. Lo que decía, ¿qué tanto le costará al PRI este malestar? 2, ¿qué tanto se logrará recuperar el PAN? Que parece que está viviendo una especie de efecto rebote después de quedar en tercer lugar en 2012. Pues hoy por lo menos todo el mundo dice que será segunda fuerza. La pregunta es, ¿qué tan lejos o cerca quedará de la primera? La tercera, ¿cómo le va a ir al PRD? Es decir, no porque a lo mejor al PRD le vaya mal con un 12%, que eso no sería la primera vez, sino qué tan lejos quedará de Morena o del Verde. Porque sí podríamos ver un nuevo mapa electoral. Lo decía Paco Abundis hace poco, estamos acercándonos a un sistema aparentemente con 3 categorías de partidos. Los grandotes, que serían PRI-PAN, los medianos, donde estaría el PRD, el Verde y Morena, y los chiquitos, PT, Movimiento Ciudadano, que habría que ver de esos cuáles sobreviven, que es la otra gran pregunta, ¿no? A final de cuentas, cuáles brincarán la aduana del 7 de junio con el 3%, que es el mínimo que tienen que tener, porque hay que recordar que como solo se pueden crear partidos cada 6 años, los que sobrevivan... Oye, ya viene el de Bejarano. Pero será hasta el 21, sí, no, porque en el 18 ya no habrá nuevos jugadores. Pero aquí este es el negocio, ni siquiera es una opción política, ya se convierte en un negocio. Pues sí, yo creo que lo que se tendría que aprobar después de esta elección, Sofía, es una nueva ley electoral que facilite la competencia, que nos cuesten menos los partidos, sí, claro, que en eso todos estamos de acuerdo, pero que sea más fácil competir, para que estos enojos, estos malestares encuentren maneras de organizarse y participar. Mario, me encantó que vinieras. Gracias, Espero Sofía. que vengas más seguido. Cómo no, que con mucho platiquemos. gusto. Muchas gracias, Mario Campos. Usted lo conoce, te pueden ver en Foro TV. En Foro TV, lunes, miércoles y viernes, y en Twitter, en @Mario Campos. Me dará mucho gusto. Gracias, Mario Campos, politólogo y periodista, ya lo escuchó usted. Así que, bueno, pues a nombre del titular de este espacio, Ricardo Rocha, se despide de usted, Sofía García Guzmán, y mañana a partir de las 5:30 de la madrugada, aquí nos vemos.